Muy buenos días. En esta ocasión me toca exponer el tema de Ockman y los insolubles, del libro La breve historia de la paradoja, del autor Roy Sorensen, del curso de Ética y Filosofía Política. Soy la alumna Jacqueline Stephanie Ramírez Cáceres. El profesor que dicta el curso es Rafael Félix Mora Ramírez. 9 años antes de que naciera Ockman, un lógico fue elegido papa, Pedro de España, que se convirtió en el Papa Juan XXI. Pedro opina que las paradojas de la infinitud se pueden eliminar escogiendo la lectura más simple. Su propuesta lleva al plano lingüístico la distinción metafísica de Aristóteles entre infinito potencial y actual. Pedro prefería a Agustín de Hipona antes que a Aristóteles. Mientras que Tomás de Aquino pensaba que los cristianos habían llegado a un empate argumentativo con los griegos, Cyr sostenía que en algunas ocasiones la fe está en contra de la razón, no meramente más allá de la razón. Después de que el obispo Tempier hiciera pública su condena inesperadamente minuciosa de 219 proposiciones del averroísmo latino, Siger tuvo que huir de París y se rumoreó que había sido asesinado, y los aristotélicos que también Roma iba a pecar contra la filosofía. El obispo de París se había excedido en sus celos, sin embargo, el Papa Juan XXI lo secundó en la degradación de Aristóteles. La condena de 1277 creó una tradición de crítica a Aristóteles que sobrevivió largo tiempo después de la vuelta de los aristotélicos. En 1536, el lógico francés Petrus Ramus, al graduarse como maestro de artes, presentó una tesis que, al parecer, se titulaba «Todo lo que ha afirmado Aristóteles es falso». Ramus siguió combatiendo a Aristóteles durante 30 años. Cuando este lógico francés fue asesinado, el tercer día de la masacre de San Bartolomé, se dijo que los asesinos habían sido contratados por un rival académico. La condena de 1277 reafirma con fuerza la naturaleza omnipotente de Dios. Todo lo que sea lógicamente posible puede ser realizado por Él. Las necesidades naturales aristotélicas no circunscriben la esfera de acción divina. Los Aristóteles afirman que la naturaleza aborrece el vacío, pero puesto que Dios puede crear espacio vacío, los físicos cristianos se veían obligados a tomarse los vacíos en serio. La élite cristiana veía las purgas de forma similar a como un guardabosques ve la quema controlada. Es verdad, ahí está el horror inmediato de la destrucción, pero la limpieza de los leños viejos y muertos deja lugar al crecimiento de nuevos brotes y más sanos. La condena de 1277 liberó a muchos eruditos cristianos de la sofocante obligación de responder a Aristóteles. Se produjo una oleada de nuevos experimentos teóricos en física. ¿Qué pasaría si se dejara caer una pluma y una piedra en un cilindro de vidrio sin aire? ¿Alcanzarían el fondo simultáneamente? ¿Se puede ver en el vacío o se necesita un medio, un medio para poder ver? ¿Cuál sería el aspecto de los cuerpos celestiales si la velocidad de la luz fuera infinita? Estos teóricos también pudieron dejar de lado la mayor parte de la teología. En tiempos de persecución intelectual, los pensadores prudentes buscan seguridad en la especialización. Las purgas también crearon vacantes académicas. Los especialistas inofensivos pudieron aspirar a subir rápidamente peldaños institucionales que hasta este momento estaban repletos de profesores mayores. Los lógicos de orientación teórica se encontraban en una posición especialmente buena para ascender, lo que Ockman devastó. Ockman tenía la fe en el poder absoluto de Dios, adoptó la perspectiva interior de Agustín. Ockman subrayaba que lo importante desde el punto de vista moral es la intención que subyace al acto, no el acto mismo ni sus consecuencias. Un hombre que trata de cometer adulterio pero fracasa es tan culpable como el hombre que ha sido sorprendido en el acto de cometer adulterio. Un hombre que se lanza desde lo más alto de un acantilado con intención de suicidarse será perdonado si llega a arrepentirse a la mitad de la caída. Todo agente sabe de forma intuitiva que su voluntad es libre. Sin embargo, no es posible ninguna prueba de libre albedrío. De hecho, muy pocas cosas pueden probarse. Ockman consideraba que la veneración de la filosofía griega llevaba a los cristianos aristotélicos a sobreintelectualizar el cristianismo. Solo una pequeña parte de la auténtica teología puede resistir un examen lógico, meticuloso.
puesto que la teología no es la reina de las ciencias. Debe hacerse a un lado y dejar que otras áreas de estudio se desarrollen por sí solas. Reconocer los propios límites es parte de la sabiduría, no en el caso de las paradojas. Esto significa ser dispuesto a aceptar que uno no puede conciliar algunas inconsistencias aparentes. Por ejemplo, en un comentario de las sentencias, Guillermo de Ockham declara: es imposible que todo intelecto creado en esta vida pueda explicar o conocer de manera evidente cómo conoce Dios la totalidad de los episodios futuros y contingentes. Sin embargo, niega que esta inconsistencia irresoluble lo obligue a recortar su creencia en la presencia divina o limitar su creencia en la libertad humana. Ockham eh, no está pidiendo paciencia. Cree que nunca encontraremos la solución porque no podemos encontrarla. Esta incapacidad resulta embarazosa. Para evitar la apariencia de irracionalidad, la mayor parte de los teólogos cayeron en una irracionalidad real, rezando en castillos de naipes. Sus sistemas son racionalizaciones de proposiciones que deben apoyarse en la fe. La luz de la lógica revela grietas en los fundamentos y pone manifiesto en qué medida del cristianismo descansa sobre la gracia de Dios. El orgullo intelectual predispone a los teólogos a aceptar formulaciones deficientes de los problemas que resuelven. Por ejemplo, Ockham consideraba que Tomás de Aquino solo explotaba las formulaciones del problema de la presciencia, que conceden importancia al tiempo. La omnipotencia divina no es una noticia de todo negativa para la resolución de los problemas. Ockham piensa que el poder absoluto de Dios explica por qué Dios no puede ser culpado por el mal en el mundo, dado que Dios creó el mundo deliberado y voluntariamente. Ockham acepta la teoría ética del mandato divino. Una acción debe su bondad tan solo al hecho de que Dios la aprueba. Un acto debe su maldad tan solo al hecho de que Dios lo desaprueba, puesto que Dios hace exactamente lo que desea. No puede hacer nada que sea reprobable. Si Dios hiciera un mundo peor que el actual, esa inferioridad gratuita no podría servir de fundamento para hacerle ningún reproche. Aunque la teoría del mandato divino es tan popular entre los leos que tienden a darse por supuesta más enunciarse, los teólogos están interesados en una objeción de Sócrates que Sócrates formula en el Eutrifón. ¿Un acto es piadoso porque agrada a los dioses o esto les agrada porque es piadoso? Si los dioses aprobaran la crueldad, ¿sería buena? El defensor de la teoría del mandato divino no puede responder diciendo que Dios nunca aprobaría la crueldad, porque la crueldad es mala, pues según su teoría la aprobación es algo que por parte de Dios convierte ese algo en bueno. En vez de apresurarse a contestar el dilema, Ockham lo lleva con calma hasta un extremo lógico. Supóngase que Dios ordena a un hombre que lo desobedezca. El hombre está obligado a desobedecer a Dios, porque todo lo que Dios manda es obligatorio. Sin embargo, el hombre también está obligado a no desobedecer a Dios. El hombre desobedece a Dios es una proposición consistente. Si Dios es libre de desear cualquier estado de cosas consistentes, es libre de desear eso. La política de Ockham. Ockham condujo la condena de 1277 hacia un amanecer protocientífico. Al ponerse límites a la teología, animó a un acercamiento riguroso a las cuestiones teóricas que la aborda una a una. Pocos avances se podían llevar a cabo sin interferencia externa. Él hizo del mundo académico un espacio más seguro y productivo. Irónicamente, la autonomía que él impulsó para los especialistas le ocasionó una dificultad muy seria en su propia carrera. Sus influyentes ataques a las autoridades teológicas de la época alarmaron al rector de la Universidad de Oxford. Este impidió que Ockham pueda obtener la maestría de artes en Oxford. Luther también denunció a Ockham ante las autoridades eclesiásticas. Teniendo apenas el estatus oficial de licenciado en filosofía, Ockham fue citado ante el Tribunal Papal de Aviñón para hacer frente a cargos de herejía. Durante los 4 años que perduró el proceso, el superior de la orden franciscana a la que Ockham pertenecía mantuvo al Papa Juan XXI estaba equivocado en su posición de la doctrina de la pobreza
apostólica. Este es el episodio que Umberto Eco dramatiza en el capítulo Quinto Día del Hombre de la Rosa. Los monjes de Eco debaten acaloradamente el polémico tema de si Jesús era dueño de la ropa que llevaba, si el clero había de imitar a Cristo y esto no poseía ni su mandato. Aquel no debía poseer nada de título individual. Si los grupos religiosos debían imitar a Cristo, incluso la propiedad colectiva debía ser prohibida. Se le solicitó a Ockman que investigara la historia y los aspectos doctrinales de la pobreza apostólica. Ockham concluyó que el Papa era un hereje. En 1327 se hizo evidente que Juan XXI iba a imponer su rechazo de la pobreza apostólica. Ockham y sus compañeros huyeron de Aviñón y solicitaron la protección del emperador Luis de Baviera. Fueron inmediatamente excomulgados. En los años siguientes, Ockham se dedicó a escribir tratados sobre temas de autoridad papal y soberanía civil. Sus polémicas disgustaron tanto al Papa que amenazó con incendiar la ciudad de Tournai si los ciudadanos no capturaban y lo entregaban. Tras la muerte de su protector Luis, cayó en la cuenta de que su cruzada antipapal era una causa perdida y es posible que hiciera intentos de reconciliación. Él murió en 1347, probablemente a causa de la peste negra. Los insolubles. En la Edad Media llamaron a la paradoja del mentiroso un insoluble, así como los marineros no suponían la invisibilidad absoluta cuando describían los bancos de arena como invisibles. Ockham no supone que la paradoja del mentiroso sea absolutamente irresoluble. Él piensa que la paradoja del mentiroso simplemente es difícil de resolver para nosotros. Según la definición tradicional, un argumento es válido si y solo si es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. En un comentario a los primeros analíticos de Aristóteles, Pseudo-Escoto presenta un aparente contraejemplo. Dios existe, por lo tanto, este argumento es inválido. Esta actitud pragmática ante la paradoja del mentiroso contrasta con los intereses puramente teóricos de los griegos antiguos. Diógenes refiere que Crisipo dedicó al menos 6 obras al tema. Ateneo cuenta que al poeta y pragmático Filetas la paradoja del mentiroso le quitaba el sueño. Perdió también el apetito y adelgazó, tanto que sus amigos tuvieron que atar pesas de plomo a sus pies y temían que el gramático insomne y escuálido fuese arrastrado por los fuertes vientos de Cos, la bella isla de Egeo de donde vivía Filetas. El epitafio de Filetas decía: extranjero soy, Filetas de Cos, el mentiroso provocó mi muerte y las noches que pasé por él. A la mayoría de los pensadores medievales, la paradoja del mentiroso les habría quitado el sueño de la misma manera que unos libros no concuerdan le quitarían el sueño a un contable. El contable no cree que la inconsistencia arroje oscuras implicaciones sobre los fundamentos de la aritmética. He sugerido que la actitud pragmática ante las paradojas se agudizó debido a la censura de 1277. Sin embargo, esto simplemente enfatizó una tendencia que ya existía en el pensamiento medieval tardío. La historia completa solo saldrá a la luz si examinamos la extraña saga de la paradoja del mentiroso durante el cristianismo. El origen de los insolubles. Los puntos de vista de Ockham surgieron en un sistema educativo, en gran parte aún intacto, que se gremializó después de que la economía europea comenzara a reactivarse hacia 1100. Antes de esta época, las escuelas se agrupaban en torno a centros eclesiásticos. Los profesores tenían la obligación de recibir órdenes sagradas, sin embargo, la mayoría los recibía. En parte por devoción religiosa y en parte por beneficios prácticos, el estatus clerical ofrecía a los profesores independencia y protección contra la brutalidad de los lugareños. Pero los cristianos tenían la misma actitud ante la paradoja del mentiroso que ante un mosquito guardado en un relicario. Su curiosidad concernía a cómo el insecto pudo aparecer colocado allí, pero no sentían curiosidad por la criatura misma. Tan difícil de entender es la paradoja del mentiroso. En el siglo XX, la paradoja del mentiroso
parte de la cultura popular. En un episodio de 1967 de Star Trek, Joe Mudd, Norman, el líder androide, tiene un cortocircuito cuando escucha la siguiente conversación. Capitán Kirk: todo lo que te dice Harry es mentira, recuérdalo, todo lo que te dice Harry es mentira. Y luego Harry Mudd dice: soy un mentiroso. Los guionistas podían Los guionistas podían presuponer con certeza que la mayor parte de los espectadores serían capaces de seguir las cavilaciones de Norman. Si Mood es un mentiroso, entonces Mood está diciendo la verdad. Y si Mood está diciendo la verdad, entonces es un mentiroso. Se podría pensar que solo a posteriori el mentiroso es una cuestión fácil. Las representaciones medievales de escenas de construcción muestran pequeñas plataformas para transportar cosas provistas de ruedas o de asas que permiten levantarlas, pero nunca muestran una carretilla. La carretilla es una combinación obvia una vez que las vemos, pero para descubrirla se requiere perspicacia. Durante los primeros 100 años de comentarios a las refutaciones sofísticas, se aceptó la solución superficial de Aristóteles. Según Aristóteles, la paradoja del mentiroso incurre en la falacia secundum quid et simpliciter. Toma una afirmación que es verdadera en algún aspecto como si lo fuera de manera absoluta. Por ejemplo, los etíopes son blancos en cuanto a sus dientes, por lo tanto los etíopes son blancos. Considérese un hombre que jura que quebrará su juramento de ir a Atenas. Si quiebra su juramento de ir a Atenas, ¿ha jurado de verdad? Por un lado, el hecho de que lo que juró que haría, quebrantar el juramento de ir a Atenas; por otro lado, no ha hecho lo que juró hacer, ir a Atenas. En realidad mostraban juramento. Gil de Roma, por ejemplo, se interesó en las implicaciones morales del perjuro. Si alguien jura quebrar un juramento de ir a Atenas, ¿debería quebrar su juramento de ir a Atenas? Gil de Roma concluye que no debería quebrarlo, aunque está mal jurar quebrar un juramento. Es peor cumplir el juramento deshonroso. Desgraciadamente, la analogía con el juramento del perjuro se convirtió en una manera de rechazar las soluciones no aristotélicas a la paradoja del mentiroso. Por ejemplo, quienes sugerían que la afirmación del mentiroso no dice nada fueron ridiculizados, puesto que el juramento del perjuro obviamente no tiene sentido. El problema histórico en relación con la paradoja del mentiroso tiene tres partes. El primer subproblema es explicar la incomprensión milenaria del cristianismo de la paradoja del mentiroso. La segunda tarea es explicar cómo estos torpes progresaron hasta alcanzar rápidamente la cima de la interpretación. El tercer estadio, el de la cuestión histórica, es explicar por qué la interpretación de la paradoja del mentiroso declina después de un periodo de estancamiento de 4 siglos cómodamente autocomplaciente. En el capítulo siguiente se mencionarán otras 3 tareas más, pero eso lo podemos ver en otra oportunidad. Muchas gracias.